En este ejercicio de líneas de transmisión nos mencionan que tenemos una línea sin pérdidas de 50 ohmios de longitud de 0.375 lambdas conectada a un generador de frecuencia de 300 MHz. Ahí nos dan su magnitud de tensión, su impedancia interna y este se conecta a una carga. Y nos dicen o nos mencionan que tenemos que obtener la corriente en función del tiempo. Entonces, si tuviéramos que esbozar esto, el circuito quedaría de la siguiente manera. Aquí podemos ver en verde la línea de transmisión, que es de 50 ohmios, nos dice el problema, y lo que tenemos que ir variando es la carga Z sub L, e ir corriendo la corriente que fluye a través de ella, que sería I sub L. En el dominio de la variable compleja sería ds, pero nos lo preguntan en el tiempo, entonces hay que transformarla a los números reales, y nos da una frecuencia de operación. Para el inciso A nos dicen que la impedancia de Z sub L es menos 50J, y nos piden que obtengamos la corriente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Para poder resolver este ejercicio, lo primero que tendríamos que obtener sería la impedancia de entrada, que se ubica en esta parte de acá. Vamos a denotarla como Z de entrada, y la ecuación que define a esta impedancia de entrada es la siguiente. Ok, aquí tenemos la ecuación que define la impedancia de entrada. Para ello ocupamos el producto beta L. Entonces, en nuestro caso, beta L, recordemos que beta lo podemos definir como 2pi entre lambda, y que la longitud nos la dan en longitudes de onda, que es de 0.375, que no lo escribí aquí. Aquí me falta escribirle que esto es de 0.375. Entonces el producto beta L se cancela lambda, y esto sería igual a, el producto beta L finalmente daría 3 pi cuartos. Entonces la tangente del producto beta L, que sería tangente de 3 pi cuartos, daría, este producto de acá nos da menos 1. Tangente de 3 pi cuartos nos da menos 1. Y ya podríamos escribir la impedancia de entrada evaluándolo con los valores que tenemos. La impedancia característica de la línea es de 50 ohmios, y este producto acá nos daría una impedancia de entrada igual a, esta impedancia de entrada nos da 100 más 50J. Ok, y sabemos que en la impedancia de entrada también se ubica el voltaje de entrada. Entonces podemos calcular este voltaje de entrada. El voltaje de entrada se define como el voltaje del generador por la impedancia de entrada entre la impedancia de entrada más la impedancia interna del generador. Esto es un divisor de tensión que viene acá, y si aplicamos una mallita aquí, podemos ver el divisor de tensión. Este resultado nos va a dar un voltaje de entrada de, bueno, primero cambiamos los valores. Ok, ya con los valores en la ecuación podemos calcular el voltaje de entrada, que nos daría un valor de, esto da un valor de 210 más J30. Y si los tendríamos que escribir en magnitud y fase, sería 212.13 ángulo de 8.13 grados. Ok, necesitamos el voltaje de entrada para calcular el voltaje de incidencia V sub 0 más, que se define como el voltaje de entrada por 1 entre Euler a la J beta L más el coeficiente de reflexión por Euler a la menos J beta L. Ok, entonces ahora lo que necesitamos, sabemos que el producto beta L nos está dando 3 pi cuartos, en grados nos da 135 grados. Y ahora lo que necesitamos evaluarlo es obtener el coeficiente de reflexión, que no lo hemos calculado. El coeficiente de reflexión se define como Z sub L menos Z sub 0 entre Z sub L más Z sub 0. Cambiando las variables, el coeficiente de reflexión escrito en magnitud y fase nos da 0.44 con un ángulo de menos 63.43 grados. Ok, ya con el coeficiente de reflexión podemos calcular el voltaje de incidencia o sub 0 más. Lo voy a hacer aquí abajo porque tengo más espacio acá. Entonces, sustituyendo los valores en esta ecuación de acá, me quedaría de la siguiente manera. Ok, este es el resultado de cambiar los valores en la ecuación, y esto ya nos da un valor. Entonces su resultado
del voltaje de incidencia sería igual a, este sería mi voltaje de incidencia, sí, de incidencia. Entonces, ¿para qué necesitamos el voltaje de incidencia? Este voltaje de incidencia lo necesitamos para obtener la corriente en la carga. ¿Por qué? Porque hay una ecuación que me relaciona el voltaje de incidencia y la corriente en la carga. La corriente en la carga, I sub L, se define como V sub 0 más entre Z sub 0 por 1 menos el coeficiente de reflexión. Para estas ecuaciones voy a hacer un demuestre para que se sepa de dónde salen estas ecuaciones. Ok, sustituyendo los datos nos queda de la siguiente manera la corriente en la carga y evaluando, obteniendo este valor, nos da, ok, ya tenemos la corriente en la carga, pero la necesitamos en función del tiempo. Entonces lo único que tenemos que hacer es obtener la parte real de la corriente I sub L en función de la variable compleja, que es esta de acá, que tenemos acá, por el exponencial de Euler a la j omega t. Necesitamos omega para esto, y para eso nos dan la frecuencia, que es de 300 MHz. Recordemos que omega es igual a 2pi por f, entonces sería 2pi por 300 MHz por 10 a la 6. Esto sería 2 por 3, sería 600 pi por 10 a la 6, que sería 6 pi por 10 a la 8. Ok, entonces simplemente sería obtener la parte real de 2.69 ángulo de menos 108.79 por el exponencial de Euler a la 6 pi por 10 a la 8 por t. Pero sabemos que esto va a sobrevivir simplemente la magnitud, y esto sale como un coseno de 6 pi por 10 a la 8. Ok, esta sería mi respuesta del inciso A. Ahora, para el inciso B nos dicen que cambiemos el Z sub L por un valor de 50 ohmios. Simplemente para tener el circuito equivalente aquí a la par, sabemos que ahora Z sub L es de 50. Entonces nos están diciendo que estamos tratando con un problema de acople. Entonces la línea está acoplada. ¿Eso qué quiere decir? Que el Z sub L es igual al Z sub 0. ¿Qué implica esto? Que el coeficiente de reflexión es 0. Entonces hacemos el mismo procedimiento anterior, que si lo pudiéramos dividir en pasos serían los siguientes. Entonces los pasos a seguir sería obtener la impedancia de entrada, luego el voltaje de entrada, tener el voltaje de incidencia y la corriente en la carga. Entonces hagamos los pasos. Para la impedancia de entrada, como Z sub 0 es igual a Z sub L, todo este número de acá me va a dar 1. Y simplemente la impedancia de entrada va a ser igual a Z sub 0. Necesitamos el voltaje de entrada. Recordemos que se basa en un divisor de tensión, que es el voltaje del generador, por la impedancia de entrada entre la impedancia de entrada más Z sub G. Pero también aquí ocurre otro detalle, que Z sub G es igual a Z sub 0, que es igual a la impedancia de entrada. Entonces lo único que hacemos aquí es V sub G partido de 2, que sería 300 entre 2, que sería 150 voltios, el voltaje de entrada. Bien, ahora calculemos V sub 0 más. V sub 0 más, recordemos que era el voltaje de entrada entre 1 por Euler a la J beta L más el coeficiente de reflexión por Euler a la menos J beta L. Pero nuestro coeficiente de reflexión aquí vemos que es 0, entonces esto de aquí se nos vuelve 0. Ok, una vez teniendo la ecuación del voltaje de incidencia, nada más sería sustituir los datos que ya calculamos, que aquí sería 150 por 1 entre el exponencial de j de 135. Y lo único que vamos a hacer es subir ese exponencial arriba al numerador para que me quede negativo aquí la fase, y ya tendría V sub 0 más. Con V sub 0 más obtenido vamos a obtener la corriente en la carga, que sería V sub 0 más entre Z sub 0 por 1 menos el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión recordemos que era 0, entonces la corriente en la carga simplemente sería, estos serían ya los valores sustituidos en la ecuación anterior, y su resultado sería de 3 ángulo de menos 135 grados. Esta sería la corriente
en la variable compleja. Pero la pregunta no lo pide en el dominio del tiempo, entonces simplemente sería IT, sale la magnitud, lo multiplicamos por el coseno y ya habíamos obtenido anteriormente la frecuencia angular. Esto lo multiplicamos por la variable t y menos 135 grados. Y esta sería la respuesta del inciso B. Ok, finalmente, para el inciso C nos piden que pongamos la carga en cortocircuito. Aquí el coeficiente de reflexión sería menos 1. Y de igual forma seguimos los pasos anteriores. Entonces la impedancia de entrada, entonces la impedancia de entrada sería igual a, como z sub L es 0, entonces esto es 0 de acá, esto es 0, este z sub 0 se cancela con esto y me quedaría j por z sub 0 por tangente del producto beta L. Y sustituyendo valores de una vez, bien, ahora obtengamos el voltaje de entrada. Sustituyendo sería 300 por menos j por 50 entre menos j50 más 50. Y esto nos va a dar un valor de ángulo de menos 45 grados. Sería el voltaje de entrada. Y V sub 0 más sería el voltaje de entrada por 1 entre Euler a la J beta L más el coeficiente de reflexión por Euler a la menos J beta L. Entonces, sustituyendo los valores que conocemos en esta ecuación, nos daría, sería 150 por Euler a la menos J por 135 grados. Bien, ya con el voltaje V sub 0 podemos calcular finalmente la corriente en la carga, que sería V sub 0 más entre Z sub 0 por 1 menos el coeficiente de reflexión. Pero el coeficiente de reflexión es menos 1, entonces esto me daría 2 veces V sub 0 más entre Z sub 0. Y de nuevo, aquí simplemente sustituimos ángulo de menos 135. Ok, recordemos que la pregunta final es la corriente en función del tiempo. Y para eso necesitamos la frecuencia angular, que recordemos que era de 6pi por 10 a la 8. Entonces, para ya terminar el ejercicio, la corriente sería 6 por coseno de la frecuencia, 6pi por 10 a la 8 por t, menos 135 grados. Y esto sería en amperios. Y esto sería finalmente la respuesta del inciso C. Y listo. Eso sería el ejercicio de hoy.